pantalla de arriba. Gálatas capítulo 1, en el versículo 6. Gálatas 1, en el verso 6. Pablo está muy triste acerca de lo que está sucediendo en la iglesia de Cristo en la región de Galacia. Su tristeza de Pablo tiene que ver con la reacción que están teniendo los miembros de la iglesia. La semana pasada veíamos de una manera específica que había tres tipos de personas en Galacia y en las iglesias de Cristo. Unas tenían que ver con su raza, otras tenían que ver con su decisión de convertirse a una religión y otras tenían que ver con los gentiles solamente. Esas eran las tres personas que había en Galacia. Los tres, por lo tanto, eran cristianos. Sin embargo, la manera en que cada uno de ellos había sido educado era distinta en cuanto a la idea principal de la justificación. Y precisamente es de eso de lo que está tratando de explicar el apóstol Pablo. Uno de ellos, como vemos en la pantalla de arriba, eran los hebreos. Los hebreos eran uno de ellos. Otro de ellos eran los prosélitos y otro de ellos eran los gentiles. Es importante notar que cada uno de ellos pensaba que la justificación era distinta para ellos. Por ejemplo, para los hebreos, quienes eran hebreos por raza, la palabra hebreo significa hibrid del lenguaje original y indica a aquellos que cruzaron, principalmente Abraham, que cruzó de la ciudad de Ur hacia Canaán, después a los israelitas que cruzaron de Egipto a la tierra prometida por el Mar Rojo y también por el río Jordán. Por lo tanto, para los hebreos era muy importante saber de quiénes descendían, de quién era su genealogía. Pablo por eso se presenta hablando de esa manera. Reiteramos, la palabra hebreo significa raza y significa también lenguaje, porque no todos los que eran de raza hebrea hablaban hebreo, pues también la lengua era importante para ellos, ya que la lengua hebrea se utilizaba solamente para leer la ley de Moisés y para tener los servicios de estimulación dentro de las sinagogas en lo que sería la región de la diáspora por todo lo que era Galacia en aquellos tiempos. Por lo tanto, no todos los que eran hebreos eran y hablaban hebreo. Muchos de los hebreos hablaban el lenguaje griego. Si ustedes ven, por ejemplo, pongan un separador aquí en Gálatas, en Hechos capítulo 6, se van a dar cuenta de esta distinción que hace el mismo escritor de Lucas, a donde a unos les llama hebreos y a otros les llama griegos. Hechos capítulo 6, en el verso 1. Hechos 6, verso 1. Fíjate cómo dice ahí la palabra de Dios en Hechos 6, verso 1. Fíjate cómo dice ahí la palabra de Dios. Dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Y cuando dice griegos contra los hebreos, una de las preguntas que se hacen es, bueno, en la iglesia de Cristo del capítulo 6 no había todavía gentiles, porque los gentiles entraron a la iglesia en el tiempo de Hechos capítulo 10, con la entrada de Cornelio. Así que 4 capítulos antes no había gentiles. Por lo tanto, ¿a qué se refiere Lucas cuando hace mención entre que hubo murmuración entre los griegos y los hebreos? Bueno, los hebreos son los de raza hebrea, pero también son los que hablan hebreo. Los griegos, entre ellos hay muchos que son de raza hebrea, pero son helenistas, o sea, ya no hablan el idioma hebreo, hablan el idioma griego por la influencia que tuvo el imperio griego y Roma sobre toda esa región. Así que había raza hebrea que hablaba griego y también habla de los prosélitos, que sí eran gentiles, pero que eran judíos y que por lo tanto también hablaban solamente griego. Así que en esta idea general de 6, versículo 1, habla de esa distinción. Lo que tenemos de entender de ellos, hermanos, es cómo ellos creían que se justificaban.
y vimos en la primera clase lo que significaba la palabra justificación. ¿Recuerda alguien qué significaba la palabra justificación? Muy bien, ser absuelto de un cargo criminal. ¿Cómo creían entonces los hebreos, judíos, que eran justificados? ¿Cómo creían los hebreos judíos que eran justificados? ¿Cómo se les había enseñado por parte de Dios? Por las obras de la ley de Moisés. Entonces, ellos creían que la justificación venía por las obras de la ley. ¿Cuántos de ellos había en la región de Galacia? ¿Cuántos? Muchos. Podríamos creer y decir que el 90% de los miembros en las iglesias de Cristo en Galacia eran judíos, y cuando digo judíos me refiero a la religión, y creían que la justificación se hacía por medio de las obras de la ley. Ahora, Gálatas 1:6, lo que está diciendo Pablo está maravillado de que haya otro evangelio. Lo que tenemos que entender, hermanos, es que desde el inicio de la iglesia primitiva empezaron a fluir y a existir otros evangelios. La pregunta es, ¿qué es pues el evangelio para ellos y para nosotros? Porque el evangelio, estaremos de acuerdo en lo que leeremos ahorita, no solamente es la muerte, sepultura y resurrección. En sí, ese es el resumen del evangelio. Es como si escribiéramos un libro y hubiera 3 capítulos. Y el primer capítulo sería la muerte, el segundo la sepultura y el tercero la resurrección. Diríamos que el libro es el evangelio. Pero lo que cada uno de esos capítulos conlleva, encierra en esa palabra y en ese título del capítulo, es de lo que Pablo hacía referencia en cuanto a otro evangelio. A otro evangelio. Ese otro evangelio ya no era el evangelio de Cristo, era otro evangelio. La muerte decía muerte, sepultura, resurrección. Pero lo que venía debajo de la muerte y lo que venía debajo de la sepultura y lo que venía debajo de la resurrección, el contenido de cada uno de ellos estaba muy alejado de lo que Pablo había predicado. Y todo tiene que ver con la idea de justificación. Mira, dice ahí, por ejemplo, en Gálatas 1:6, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado. La pregunta es, ¿ellos habían dejado de ir a la iglesia de Cristo? No, ellos seguían yendo a la iglesia de Cristo. La presencia física y corporal no indica el alejamiento del cual está hablando Pablo. Dice que tan pronto ya es alejado por la gracia de Cristo. Ve cómo enfatiza gracia. La gracia es el regalo, es el don, es el evangelio, para seguir un evangelio diferente. Y aquí encontramos, hermanos, la idea de la palabra evangelio distinto. O sea, la palabra evangelio, hemos visto, son 2 palabras griegas. Una de ellas es evan o ev, que significa bueno, buena, así se llama el hijo de nuestro hermano Sergio, Evan. Y la otra es angelion o ángelos, que significa mensaje. La idea es mensaje bueno. ¿Cuál es el mensaje bueno? Miren, un evangelio distinto, pongan un separador ahí. Primera carta de Corintios, capítulo 15, en el versículo 1 al 3, se nos hace mención de lo que es el evangelio. La presencia corporal de una persona no indica que no se ha alejado del Señor ni del evangelio. Y es algo que tenemos que entender. Que nosotros estemos presentes físicamente en un recinto o en un edificio no indica que no estemos alejados de Dios. ¿Ok? Porque ellos estaban cerca, pero se habían alejado de la gracia de Dios y que habían seguido otro evangelio, aunque estaban en el recinto, cantando y ofrendando y teniendo comunión.
Dice primera carta de Corintios capítulo 15 en el versículo 1 al 3. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio, ahí está la palabra otra vez, que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Ve cómo es un evangelio que se tiene que perseverar. Si en ese evangelio no se persevera, Pablo indica que hay un problema, versículo 2. Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, o sea, el evangelio. Parece ser que el evangelio se tiene que retener. Pero ¿cómo se tiene que retener ese evangelio? Versículo 2. Si retenéis, para mí la parte si retenéis es condicional. Si no retenéis, si retenéis. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. A consecuencia diríamos, si no retenéis la palabra que os he predicado, no sois salvos. Es condicional. Pero seguimos diciendo, ¿cómo se puede perseverar o retener el evangelio? ¿Cómo? Versículo 15, versículo 2. Si no creísteis en vano, indica que se puede creer en un momento de la vida en el evangelio y después de tiempo se puede dejar de creer. Se puede creer en un momento de la vida y puede ser que nuestra convicción en ese evangelio sea en vano, porque no se persistió, porque no se siguió, porque no se continuó. Pablo dice, si esto es así, recibes el evangelio y no persistes en él, lo recibiste en vano, porque el evangelio no tiene el propósito de cambiar tu vida solamente en un día, sino de cambiar tu vida para toda tu vida. Y el evangelio no es uno que se recibe en un momento y se obedece en él, sino es un evangelio que se recibe y se sigue obedeciendo a través de toda tu vida. Y esto indica un gran conflicto de lo que realmente es el evangelio. Versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Número 1, el primer capítulo del evangelio es la muerte. Cristo murió por nuestros pecados. Número 2, segundo capítulo, dice, conforme a las escrituras, y que fue sepultado. Número 2, que fue sepultado. Número 3, y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. El evangelio, pues, es un mensaje que tiene la muerte, la sepultura y la resurrección. Pero según el versículo 2, no es un mensaje que nada más se recibe y ya. Porque si se recibe y ya, recibimos el mensaje ¿en qué? En vano. Es un mensaje que recibes y continúas en él, persistes en él todos los días de tu vida. Y esto es un poco conflictivo porque dices, ¿cómo puedo yo recibir el evangelio y persistir en el evangelio? Y luego, ¿cómo puedo yo hacer de este evangelio otro evangelio? O sea, ¿cómo puedo hacer yo de este evangelio otro evangelio? Esto es, ¿puede mi evangelio tener el título en los capítulos muerte, sepultura, resurrección? Pero mi convicción, el contenido no es el contenido de la Biblia. Y entonces ya es otro ¿qué? Evangelio. Veamos entonces lo que dice la segunda carta de Corintios, capítulo 11, en el verso 3 y en el verso 4. Así que regresamos a la pregunta principal. ¿Hay otros evangelios, hermanos, según lo que hemos leído? ¿Hay otros evangelios? Ok. Sí, entonces, ¿cómo sabemos que estamos en el evangelio original? ¿Y por qué es importante estar en el evangelio original para ustedes, hermanos? ¿O por qué creen que sea importante? Porque de ahí depende nuestra salvación. O sea que el evangelio no parece algo importante, pero es fundamental para la salvación del ser humano. El evangelio correcto. Porque la pregunta es, ¿bajo qué evangelio fui yo convertido? Hermano.
Totalmente, eso es lo que vamos a ver. Porque lo que queremos ver es, queremos mirar lo que es el Evangelio y después queremos comparar otros evangelios. El arrepentimiento es vital para el Evangelio. Yo podría decir que sin arrepentimiento no hay Evangelio. Y cualquiera pues que obedece un Evangelio sin arrepentimiento no obedeció el Evangelio de Cristo. Eso es lo que vamos a tratar de observar. Ok, dice ahí entonces en 2 Corintios 11, versículo 3 y 4. El que lo tenga lo puede leer. Ok, entonces la pregunta, reitero, ¿había ya otro evangelio en los tiempos de Pablo? Sí, había otros evangelios. Así que lo que queremos hacer, hermanos, es identificar el evangelio según la Biblia del cual habla Pablo. Dice ahí entonces Gálatas 1, versículo 6. Ahora vamos a comprender un poco a los judíos. Había 3 tipos de personas. ¿Cuáles eran esos 3 tipos de personas? Hermana Nenita, ¿cuáles eran las 3 tipos de personas? Perdón, ahí está muy fácil, ¿verdad? Ahí está. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes eran los prosélitos? Al judaísmo, muy bien, a la religión. ¿Cómo se le enseñaba al judío que era justificado? A través de las obras de la ley. Esto es, yo le doy un animal a Dios en el altar, a cambio Dios me absuelve de mi cargo criminal. Es un intercambio. Yo doy, Él me da. Yo doy este animal, Él me da. Yo tengo celos de mi esposo o de mi esposa, doy un palomino, Él me quita el espíritu de celos. Es un intercambio. ¿Qué dice la gracia? No vas a dar nada y eres absuelto. Pero un judío, hermanos, que estaba acostumbrado por años a vivir de esa manera y de pronto venía el Evangelio de Cristo, tenemos que entender que era muy difícil ello. Aparte, el Nuevo Testamento no te elimina que quieras seguir guardando la ley. El Nuevo Testamento, el cristianismo, no te dice deja de guardar la ley. Puedes seguir guardando la ley, pero el chip tienes que cambiarlo. La justificación no viene por la ley, sino ¿por qué? Por la gracia, por la fe en la sangre de Cristo Jesús. Muy bien. Entonces, veamos, Pablo indica entonces esto. Dice, versículo 7, no que haya otro, o sea, no hay otro evangelio, hermanos. Como iglesia tenemos que entender que no hay otro evangelio, solamente hay un evangelio, no hay otro evangelio. La idea general de que hay muchos evangelios no es bíblica, solamente hay un evangelio. Pero parece ser que cuando decimos solamente hay un evangelio, parece ser que nos volvemos muy religiosos y muy estrictos y eliminamos a todos. Pero solamente tenemos que hablar conforme a la Biblia. Según Pablo, no hay otro evangelio. No que haya otro, no hay otro, hay uno nada más. Dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio ¿de quién? De Cristo. O sea, el problema no es el evangelio. El problema es que hay algunos que perturban y pervierten el evangelio. Versículo 8, dice así, mas si aún nosotros, hablando Pablo había dado el evangelio, y dice, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que el que os hemos anunciado, sea anatema. Y la palabra anatema significa sea maldecido, o sea maldito, o reciba maldición por parte de Dios. O sea, cambiar el evangelio trae como consecuencia una maldición por parte de Dios. Y dice así, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica
diferente evangelio del que os habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, ¿no sería siervo qué? De Cristo. Y este es uno de los retos más grandes de Pablo y de cualquiera de nosotros que enseñamos la Biblia. ¿Busco yo agradar a los hombres?, dice Pablo. ¿Mi propósito es buscar el favor de ellos? Si pues el evangelio, hermanos, es la muerte, la sepultura y la resurrección, el evangelio indica un sinfín de cosas en cada uno de esos pasos. La muerte es una cosa, la sepultura es otra cosa y la resurrección es otra cosa. Si hemos recibido este evangelio y persistimos en este evangelio, somos salvos. Pero en el momento que yo deje de persistir en este evangelio, dejo de ser salvo. ¿Cuál era el evangelio que presentaban los Gálatas entonces? ¿O de qué está hablando Pablo en cuanto a haberse alejado? Uno, de que ellos dejaron de confiar en la fe, en la sangre, y confiaron más en las obras de la ley. Dos, de que ellos empezaron a enseñar que la ley de Moisés era superior a la ley de Cristo. Tres, ellos confiaron más en la Jerusalén terrenal que en la Jerusalén celestial. Esos son otros evangelios. Otro, ellos admitían que no es necesario morir a la carne. De todas maneras, sería uno salvo viviendo en el Espíritu. Y este mensaje no era congruente. Les voy a dar ejemplos sencillos, ¿ok? Vamos a empezar a descifrar y a desmenuzar lo que es pues el evangelio. Reitero, al hablar de esto, la gente se incomoda. ¿Por qué la gente se incomoda? Porque la Biblia nos está enseñando lo que dice Dios. No soy yo, no es Ricardo, es Dios. Y cuando la gente se empieza a incomodar, hermanos, la gente prefiere no escuchar el evangelio. Pablo dice, siendo la mayoría de ustedes judíos en Gálatas o en Galacia, yo podría enseñar lo mismo que enseñan ustedes. Yo podría decir que uno es justificado por la ley. No habría problema para mí decirlo. Yo podría decir que no importa la vida que quieras vivir. Si quieres vivir conforme a la carne, no hay problemas. Yo podría decir que eres salvo por gracia. Y entonces Pablo empieza diciendo, no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque yo no busco el favor de los hombres. Yo no busco estar bien contigo. Ese no es mi plan, dice Pablo. Si buscara estar bien contigo, si gustara bien agradarle a los hombres, ya no sería yo siervo de Cristo. Por lo tanto, voy a presentar el evangelio tal y como es, dice Pablo. Y eso es lo que va a hacer en Gálatas 2, 3, 4, 5 y 6. Ese es el punto que quiere hacer Pablo. Veamos pues, ¿qué sería otro evangelio? Pregunto otra vez, ¿qué es el evangelio entonces? La muerte, la sepultura. La pregunta que nos hacemos es, ¿la muerte a qué? ¿La muerte a qué? Porque eso es lo que tenemos que descifrar. O sea, si el libro del evangelio es 3 capítulos y solamente vemos el título, pero no vemos el contenido, puede hacer que estemos mal. ¿No lo creen ustedes, hermanos? Porque es muerte, sepultura y ¿qué? Y resurrección. Entonces, ¿la muerte a qué? Veamos cómo dice Pablo. Gálatas 2, versículo 16, 15, 16, 17, 18 y 19, ¿ok? Veamos. ¿Cómo creían los judíos que eran justificados? Por la ley de Moisés. Dice, nosotros judíos
de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, dice Pablo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Cuando decimos las obras de la ley, ¿a qué se refiere, hermano? A los mandamientos que están en la ley de Moisés. ¿Ok? Sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será ¿qué? Justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, ¿transgresor qué? O sea, viene Cristo, hermanos, a un judío. Y a Cristo le dice al judío, la ley de Moisés tiene una deficiencia, no es correcta, está mal. Para ser justificado totalmente, los animales no te van a justificar. Yo te justifico. ¿A qué tenía que morir ese judío? ¿A qué tenía que morir? ¿A la ley de qué? De Moisés. ¿Podía seguirla guardando? Sí. Sí. Esto es algo que no entendemos nosotros, hermanos, porque somos occidentales. O sea, tú dices, no, es que si ya no creen, pues ya, ¿no? Y que se conviertan a la iglesia de Cristo. Es que no es así el rollo, hermanos, así no es el momento, no es el proceso. Porque Pablo creyó en Cristo en Hechos 9. Sin embargo, Pablo circuncida a Timoteo en Hechos 16. Y Pablo guarda la Pascua en Hechos 22. Y Pablo guarda todos los mandamientos según la ley de Moisés en Hechos 28. Entonces, ¿en qué momento dices, por qué Pablo no simplemente aborreció la ley? Porque la ley no era mala, solo tenía una deficiencia, es lo que Pablo está explicando en Romanos. Ahora, lo que sí estaba mal era, y esto puede pasarnos a nosotros, hermanos, el judío llegaba al templo y ofrecía un sacrificio, creía que eso lo justificaba. Cristo dice, ya no es necesario, yo te justifico. El judío podía seguir llevando el animal y sacrificarlo, pero tenía que entender, ya no es esa obra que hiciste la que te justifica. Lo que ya te justificó fue Cristo, una vez y para siempre. Y este concepto no lo entendían bien ellos, hermanos. Por lo tanto, ellos decían, no, sí está bien que creamos en Cristo, pero vamos a seguir guardando las leyes de Dios y las vamos a guardar creyendo que las leyes me están, ¿qué? Justificando. Este punto para el judaísmo, hermanos, es algo que no entendemos nosotros porque no somos judíos. Pero ¿qué les parece si lo traslado o lo traduzco al lenguaje de los gentiles? Para que vean lo que está diciendo. ¿Ok? Bueno, veamos Gálatas en el capítulo 3, en el verso 27 y 28. Ahora, hay una gran diferencia entre lo que es la carne y el espíritu, y es el debate que miraremos en Pablo 3, 4, 5 y 6. Fíjate cómo dice Gálatas 3, verso 26 y 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados, fíjate cómo el bautismo, hermanos, es parte esencial del evangelio. Es lo que está diciendo Pablo. Si no fuera parte esencial, no lo mencionaría. El bautismo no es por obediencia solamente, el bautismo es porque es esencial para el mensaje del evangelio. Porque Romanos 6 indica que en el bautismo se obedece al evangelio. Y dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo y de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según ¿qué?
la promesa. Versículo 4:8 dice: ciertamente en otro tiempo, aquí ya está hablándole a los gentiles, ¿ok? No conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. A ver, no habla a los judíos, porque los judíos solamente servían a un Dios. Habla a los gentiles porque los judíos servíamos a otros, ¿qué? Dioses. Por lo tanto, morir para el gentil no es lo mismo que morir para el judío, aunque sea el mismo proceso. Repito lo que acabo de decir. Morir para el gentil no es lo mismo que morir para el judío, aunque sea el mismo proceso. Levanta la mano que me acaba de entender lo que acabo de decir, hermanos. Porque los judíos no tenían que morir a otros dioses, a la idolatría, al comer sacrificado a los ídolos, al adulterio. Ellos vivían bien con Dios. Creían en un solo Dios. ¿Estamos todos de acuerdo? A lo que ellos tenían que morir era a morir en creer que son justificados por las obras de la ley. Y si yo era un judío y de pronto le enseñaba a perturbar a los hermanos y decía, no, es que si guardas las obras de la ley, tú gentil eres justificado. Ya ese judío estaba pervirtiendo, corrompiendo y cambiando el único evangelio. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Regresemos pero para el gentil, morir no se refiere solamente morir en cuanto a la ley. Vean ustedes lo que sucede el día de hoy, hermanos, con el cristiano moderno. Dice, no es que morir significa el judío también tiene que morir a toda la ley. No, eso no es lo que significa el evangelio. Uno es judío y otro es gentil. Romanos 14 dice, si tú guardas el día sábado para el Señor, lo guardas para el Señor. Y si no lo guardas para el Señor, no lo guardas. ¿Todos me están siguiendo? Lo que sí está mal es decir, la sangre del macho cabrío es la que te justificó. Eso sí está mal, le va en contra del evangelio ¿de qué? De Cristo. Pero el gentil, hermanos, era distinto al judío, aunque todos eran miembros de una familia. Porque nosotros siendo gentiles entramos. Si yo fuese homosexual y vengo a escuchar de Cristo, para mí, ¿qué significaría este primer capítulo? Morir. ¿Qué significaría este primer capítulo para el gentil morir? ¿Acaso había un judío que era homosexual? No, porque en el judaísmo no se permitía ya. Pero los gentiles sí. Pero repito, si yo fuera un homosexual y he recibido el evangelio, para mí, ¿qué significa morir? ¿Voy a morir a las obras de la ley? No, porque las obras de la ley nada tienen que ver con ¿qué? Conmigo. Si yo fuera un gentil y me gusta vivir en fornicación, tener una novia aquí y acostarme con ella, tener una novia aquí y acostarme con ella, tener una novia aquí y acostarme con ella, y vengo a Cristo, ¿qué significa para mí gentil morir? Para mí morir significa otra cosa que para el judío, pero el proceso es el mismo. Es lo que va a explicar Pablo en Gálatas. Porque las obras de la carne son muerte. Es parte del evangelio. O sea que todo lo que incluye morir en el capítulo es importante. Esta iglesia, si yo nada más les dijera, el evangelio de la muerte, sepultura y resurrección, y ya con eso, dejaría esta iglesia fracturada de por vida. Porque la iglesia de Cristo en Elgin tiene que entender que el evangelio no nada más es el título, es todo lo que conlleva a morir. De otra manera, yo les estaría enseñando otro ¿qué? Evangelio. Por lo tanto, lo que dijo el hermano Pablo es correcto. ¿Es importante el arrepentimiento? Totalmente. Porque el arrepentimiento se supone sucede ¿cuándo? ¿Cuándo sucede el arrepentimiento? Sucede en el momento que uno ¿qué? Muere. Que está muriendo. Pero muere ¿a qué? Gálatas capítulo 5, en el versículo 16. Ahora, mientras los judíos, hermanos, persistían en que la ley de Moisés y las obras de la ley los justificaban, los gentiles decían, bueno, el chip es, si ellos siguen guardando la ley, entonces nosotros podemos seguir guardando nuestros dioses.
porque ellos lo hacen. Entonces, y podemos seguir yendo a la iglesia y no hay problema. Pablo tiene un gran problema con eso, hermanos. Y dice 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos, ¿qué? De la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no os hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿qué, hermanos? ¿Qué son, qué, hermanos? Adulterio. Pues si yo soy gentil y soy adúltero, para mí venir a Cristo y morir significa morir al adulterio. Seguimos. Fornicación. Pues si yo soy un joven que estoy fornicando, metiéndome en la cama con jóvenes, para mí morir al evangelio o en el evangelio significa dejar de ¿qué? De fornicar. Ese es un evangelio real. Cualquier otro evangelio, hermanos, no es el evangelio de Cristo. Sigamos. Inmundicia, lascivia. Fíjate, lascivia, o sea, lascivia indica ¿qué? Indica deseos indecorosos corporales. Se incluye el baile también en la lascivia. Pero imagínate, si yo predico esto ahorita en México, después de el 15 de septiembre, donde las hermanitas estuvieron bailando ahí con el mariachi y dijeron es que es cultural, podría hacerme muchos enemigos. ¿No lo creen, hermanos? Totalmente. Pero ¿busco yo el favor de los hombres o el favor de Cristo? La lascivia, entonces, para el que le gusta bailar, sería algo a lo cual tendría que ¿qué? Que morir. ¿O acaso es más importante la celebración de la independencia de México y lo ponemos como cultural? ¿Acaso eso es más importante que el Día del Señor? Y muchos no fueron por su celebración del día de ayer a la iglesia de Cristo. Fíjate qué interesante, dice el versículo 20. Idolatría. Claro, los judíos no eran idólatras, porque el judío solamente adoraba ¿a quién, hermanos? A Dios. Pero los gentiles eran idólatras. En el caso de los griegos, creían en el dios Apolos, creían en Afrodita, creían en la Diana, y todo esto ellos ofrecían sacrificios a ellos, y guardaban días para ellos, y guardaban meses para ellos, y guardaban años para ellos. Por eso Pablo dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, bueno, o más bien dice Pablo, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. O sea, ¿cómo vas a guardar otra vez lo mismo si se supone que moriste a todo aquello de lo cual saliste? ¿Me están entendiendo todos, hermanos? Sigamos leyendo Gálatas 5, versículo 20. Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. O sea, si tú eras gentil y tú tenías todos tenemos pleito con la gente, hermanos, es parte de la vida, vamos acostumbrándonos a los pleitos. Pero la actitud, o sea, en cuanto dependa de vosotros estar en paz con todos. Si yo era gentil y tenía pleito con mi tía y con mi primo y con mi prima y con mi abuelo y con mi jefe y con mi colega, si yo vengo, para mí, ¿qué es morir entonces, hermanos? ¿Qué es morir? Morir a esas enemistades. Y véase que la enemistad equivale al punto de la idolatría. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo entonces, parte de mi morir conlleva el arrepentimiento. Yo me voy a humillar y voy a ir con la tía. ¿Sabes qué, tía? Pues sé que me hiciste esto y nos llevamos mal, pero ya quiero estar bien contigo. Disculpe, ya creí en Cristo. Eso es algo que solamente se hace el día que recibimos el Evangelio, o es algo que tenemos que hacer según el Evangelio. A ver, hermanos, ¿y ahora sí entienden lo que es el Evangelio? Que el Evangelio no es uno de un día, es uno que se conlleva, ¿cuándo, hermanos? Toda la vida. Sí, no creímos, ¿qué?
en vano. Si no creímos, en vano. Y dice, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Imagínate tú, mano, como cuando me pregunta este joven, no voy a decir dónde exactamente, pero en Coahuila, ¿ok? Pues hay muchas iglesias de cristianos. Me dice el joven, hermano, ¿está mal lo que yo hago? Le digo, no sé, pues ¿qué haces? Pues es que yo trabajo para la corona. Le digo, ¿para cuál corona? ¿La corona de Cristo? Dice, no, mano, la cervecería Corona. Ah, le digo, ¿qué? ¿Y qué haces ahí? Dice, pues yo hago esto y me va muy bien, hermano. Le digo, pues ¿cómo no? Pero yo no tomo, hermano. O sea, sí se me siento mal porque como que siento que participo en las borracheras, pero no tomo. Ah, bueno. Entonces, ¿pero por qué te sientes mal? Y después de nuestra plática, una semana después renunció. Y me habló, ya renuncié, hermano. ¿Pero por qué? Por nuestra plática. ¿Pero por qué? Eso lo debiste haber hecho cuando te bautizaste. Pero a veces resulta, hermanos, que cuando uno pasa el tiempo, no tiene ese ámbito de ir creciendo. Por lo tanto, a veces dice Pablo, porque cada día muero. Cuando tú te arrepientes de aquello que sabes que está mal. El homosexual deja de ser homosexual, el adúltero deja de ser adúltera. Ese es el evangelio de Dios, el que estamos viendo. El bailarín deja de bailar, el idólatra deja de idolatrar. Ahora, cuando vas creciendo, dice, ok, ¿sabes qué? En ese momento me di cuenta que esto no estaba tan mal, pero ahora me doy cuenta que está mal. Por lo tanto, esto voy a morir el día de hoy, porque esto está mal. O díganme ustedes, hermanos, ¿no es cierto que cada día que va pasando nuestra vida espiritual, vamos muriendo a más cosas y a más cosas? Si perseveramos en el evangelio. Porque si no perseveramos, nos vamos alejando del evangelio, aunque físicamente estemos en el lugar ¿qué? De reunión. Por eso el arrepentimiento es vital, es necesario, claro. El hermano tiene razón. O sea, sin arrepentimiento, como yo predicaba en Matamoros el viernes pasado, y decía al misionero, sin arrepentimiento es como remojarte en el agua. O sea, ¿o qué hace un homosexual? Se mete al agua y sale y dice, pero es que quiero seguir siendo homosexual, soy débil en la carne. Entonces, díganme ustedes, hermanos, si ese es el evangelio de Cristo. O el adúltero. No, es que quiero seguir siendo. O sea, díganme ustedes si eso es lo que. En ese caso no hay cambio. Pero predicarlo, o sea, imagínate tú, al homosexual le causaría un poco conmoción. Y cuando Pablo bajaba del púlpito, pues ya veía a Pablo cómo se le echaba al pobre homosexual. Y dice ahí en Gálatas 4, en el versículo 15, dice así, fíjate. Hermanos, pero no deberíamos nosotros de tomar esa actitud para con el evangelio, porque el evangelio es poder de salvación para todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Dice Gálatas 4, leeremos el versículo 13, dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. O sea, Pablo no llegó a Galacia, hermanos, porque quería ir. Se enfermó y lo llevaron y ahí encontró y empezó la iglesia. Y dice, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Y luego dice Pablo, o sea, cuando Pablo comenzó con ellos, no, pues Pablo era la vehemencia. Pablo, ven para acá, ven, siéntate a mi diestra, ¿verdad? Lo que tú quieras, Pablo, lo que tú pase, Pablo, lo que usted desee, Pablo. Pero pues después de que Pablo empieza ya a quedarse y empieza a darles, dice, no, Pablo, ya te volteaste, regrésate al Pablito que eras antes. Y dice Pablo, no puede ser así. Versículo 15, dice, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. O sea, tú ves como una persona, hermanos, en Galacia se admiraba y apreciaba tanto a Pablo. ¿Sí lo ves, hermano? Admiraba y apreciaba a Pablo. Dice Pablo, yo sé que cuando empecé a ir con ustedes, dice, si ustedes hubieran podido, se sacan los ojos y me los dan. ¿A poco no, hermanos? Pero pues ya cuando te tienes a Pablo de varios meses, dice, no, ya Pablo, ya, cámbiale de canal porque ya es mucho. Entonces había un conflicto, es normal, hermanos. El evangelio nos va cambiando.
El evangelio es un mensaje que te va cambiando. No solamente el día que te conviertes, te va cambiando y te va cambiando y te va cambiando y te va cambiando. Y ese reto, esa lucha, hermanos, que tienes tú no con los hombres, con Dios, es de lo que se incomoda uno. Pero no la agarras contra Dios. ¿Contra quién la agarras, hermanos? Contra Pablo. Entonces Pablo dice así, versículo 16: ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? O sea, ¿es justo, hermanos, que sea enemigo Pablo? No. Pero Pablo entiende el riesgo que lleva. Presentar el evangelio ¿de quién, hermanos? De Cristo. Ahora, les voy a preguntar algo, hermanos, y díganme ustedes, ¿ven cómo esa parte de la muerte conlleva mucho más que el título? ¿Quién me entendió, hermanos? Lo vamos a ver en Gálatas, ¿ok? Estamos viendo nada más por encima. O sea, pero yo creo que vean, dice Pablo, si alguien les dice otro evangelio, no es el evangelio de Cristo. Ahora, uno pudo haber obedecido al evangelio, pero puede alejarse después del evangelio. Dice, no, eso de muerte es mucho, eso es muy exagerado, Pablo, eso no hay problema, eso de es una lascivia, ¿qué tiene de malo? Un bailecito, ¿qué tiene de malo? Albine es vals, no hay problema. No, es que una no es ninguna, Pablo. Dos, la mitad de una, Pablo. No es borrachera, Pablo. Sí me mareo, pero no es borrachera. Entonces, todo este concepto, hermanos, es parte de lo que Pablo está hablando. Y sépase que el gentil es diferente que el judío, hermanos. Es lo que tenemos que entender. La carta va enfocada a una iglesia o a iglesias de Cristo que en su mayoría son ¿qué? Judíos y no ¿qué? Gentiles. Por eso solamente son partes las que aplican a nosotros en ese aspecto. Pero de lo demás podemos aprender. Regresemos pues al principio de Gálatas, capítulo 1, versículo 9. Vamos a seguir presentando esto del evangelio. Dice así, versículo 9, dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, reciba maldición. Entonces, si morir indica eso para el judío y para el gentil, ¿qué significaría sepultar? Y luego la pregunta sería, ¿qué significaría resucitar, hermanos? ¿Qué creen ustedes que significaría resucitar para un judío, hermanos? Nacer de nuevo, entrar a la vida nueva, ¿ok? Totalmente, eso es lo que tiene que recibir. Y es difícil, hermanos. No es cierto que nosotros a veces llegamos a pensar, hermanos, que si yo guardo estos mandamientos soy salvo. Fíjate lo mal que estamos. No, somos salvos por la sangre de Cristo. Y hacemos esto para agradarle a Él. Y sus mandamientos no son gravosos para mí. Y acabo con esta pregunta que trataremos de disolver o de desmenuzar en el sermón. Entonces, para mí, ¿qué es el cristianismo? O la mejor pregunta sería, ¿para mí qué es el evangelio? O sea, el evangelio de mi esposa y el mío, o sea, para mí el evangelio es estar casado con Tali. Para mí el evangelio es mi trabajo nada más. Fíjate, hermanos, como para mí el evangelio es la fe de papá y mamá.